Bienvenidos, estimados hermanos, a su programa Semilla de Fe y Esperanza. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Hoy, como siempre, es costumbre, este día hablamos sobre los fieles difuntos, esperando que cada uno de ustedes, hasta estas alturas del día, ya haya ido a enflorar a su ser querido o lo haga más tarde. Siempre, como cristianos, es un deber ir a llevarle, aunque sea una florcita, por muy sencilla que sea, a los difuntos. Recordemos que el que cree en Cristo y ha servido en esta vida, le ha servido a Dios antes de morir, es natural que nosotros creamos que está en la presencia de Dios. Por lo tanto, hoy queremos compartir, hablar un poquito sobre la resurrección. Muchos no creen en la resurrección. Muchos no creen que después de muerto existe la resurrección. Y es natural, ¿verdad? Porque una persona que no persevere, que no crea en Cristo, pues no ha leído la Sagrada Escritura, no le cree a ese libro sagrado. Entonces, nosotros hoy queremos dialogar un poco sobre ese tema. San Juan en el capítulo 11 nos va a hablar sobre Cristo. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, también los que creen en Él, aunque hayan muerto, va a haber un día en que van a resucitar con Él. Hermanos, desde el día del bautismo, todos nosotros fuimos integrados en la familia de Dios. Todos. Y la familia de Dios la componemos todos los bautizados, ¿verdad? Todos los bautizados. Por lo tanto, si eres bautizado, ya tienes ese pequeño regalo de la salvación en tus manos. Pero no nos podemos confiar, ¿verdad? Que porque creemos que ya tenemos ese regalo en nuestras manos como un premio, es decir, la salvación, no se va a obtener gratis, sino que tenemos que ahora dar pasos. ¿Cómo ganarlo? ¿Cómo obtenerlo? Entonces yo necesito trabajar, servirle a Dios para poder ganarme ese premio. Fíjense, estamos hablando de San Juan 11, donde él habla que Él es la resurrección y la vida. Él. Entonces, el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. El que cree en Cristo. Primero, creer, ¿verdad? El que cree y se bautiza. Somos bautizados, creemos en Cristo. Muy bien. Vamos escala por escala, paso a paso. Luego, Cristo también nos dejó otras palabras para tener una visión o tener una concepción de que voy camino a la salvación. Y eso es comer su cuerpo, beber su sangre. Fíjese, comer su cuerpo. Eso lo encontramos ya en el capítulo 6 de San Juan. Siempre estamos en el mismo evangelista. San Juan 6, capítulo 6, verso 51, nos va a hablar sobre donde nos dice que yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Cristo, el pan vivo que ha bajado del cielo. Fíjese bien.
Y el que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan. Cristo no estaba poniendo un pan. Cómete este pan, vivirás para siempre. Cristo se refería a Él. Porque Él había dicho, yo soy el pan. ¿Sí o no? Léalo en su Biblia. Juan 11 era el de hoy. Capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, vea, el pan que yo les voy a dar es mi carne. Se refería a Él. Se refería a Él. No se refería a otra persona o a un pan material, pan de harina. Lo que sucede es que Cristo comienza a poner el ejemplo a los judíos en que, si usted se recuerda, allá en el desierto, Dios también alimentó a su pueblo, enviándoles maná, comida, para que se alimentaran. Comida para que se alimentaran. Pero Jesús hoy va a decir, no como el maná que comieron en el desierto. ¿Ve? Es decir, que ese pan ya no es materia, ya no es comidita así, sencillita, comidita que caía del cielo, una especie de granos, una especie de, vamos a decir así, como unas semillas, las molían y con eso se alimentaban como tortilla, como pan. Entonces, hoy nos está hablando en otro sentido. Sigue diciendo, entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. Los judíos no querían entender, no estaban entendiendo el tema. Y por eso Jesús vuelve a replicarle estas palabras preciosas. ¿Cómo puede este hombre, le decían los judíos, darnos de comer su carne? Naturalmente, recordemos que para los judíos era prohibido, pecado, comer comida de cerdo, no digamos carne humana. Para ellos era algo trascendental, algo nunca visto, algo nunca oído, nunca realizado. Pero Cristo estaba dando sus reglas, sus normas, como una ley. Y les dice así, aquí lo tengo, miren, para que vean que estoy leyendo. Yo les aseguró, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Quizás, palabra del Señor. Yo lo resucitaré en el último día. Es la promesa de Cristo. Es la promesa que nosotros los cristianos católicos creemos. Bueno, me voy a quedar ahí porque quiero hablar también un poquito sobre la cuestión de los difuntos, ¿verdad? Aunque esté muerto, vivirá. Si no le creemos a esas palabras de Jesucristo, creámosle entonces a lo que Pablo les escribió a los tesalonicenses, y lo encontramos en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, versos 13 y 14. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos. ¿Por qué? Porque siempre hay gente, no, se murió fulano, ahí topó, ya no va a existir. Sí, físicamente ya no va a existir, naturalmente, porque partió de este mundo. Su peregrinar en la vida terrena caducó. Pero ahí viene la parte trascendental, la parte que nos transporta a otra situación de fe. Y es la que estamos leyendo, donde nos dice, los que no creen en la resurrección, porque viven tristes. Entonces, para que no vivan tristes, porque ellos no creen en la resurrección o no tienen esperanza, ¿qué va a suceder? Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios lo llevará con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Consuélense. Es decir, si usted cree en Cristo, como yo creo en Cristo,
Usted cree en la resurrección, yo creo en la resurrección. Y si sus parientes murieron perseverando, sirviendo, por lo tanto ellos están en ese descanso, esperando el toque final de la trompeta para que todo salga a la luz. Pero ya sus parientes, mis parientes, ya dieron cuentas a Dios. Inmediatamente morimos, muere esa persona, su cuerpo tiene que bajar al polvo, tiene que bajar a la tierra, donde Dios lo creó, como nos dice el libro del Génesis, y también lo habla el libro del Eclesiastés, o el Coelet. Del polvo fuiste creado, al polvo retornarás nuevamente. Esa es la ley de la vida. Y ese es el paso que no nos gusta a nosotros hablar, ni presenciar, porque claro, es natural. Yo no quiero que nadie, o no quisiera que ningún ser querido cercano a mí se me muera. Yo cuando antes, imagínense, ya perseveraba, pero no predicaba todavía. Ya la predicación me fue enseñando que debo de cambiar mi mentalidad, mi fe, mi doctrina, etc. Porque yo decía cuando estaba joven, claro, lo único que tenía yo era mi mamá. Era lo más querido que tenía. Y yo pensaba que nunca iba a aceptar su muerte, es decir, su partida. Yo decía, cuando mi mamá se muera, yo me voy a encerrar y no voy a querer que nadie me venga a hablar, que nadie me venga a decir nada. Y es más, yo decía, yo no estoy yendo al entierro. ¿Qué quería decir con eso yo? Que yo no quería aceptar o nunca iba a aceptar la partida de mi mamá. Eso lo pensaba antes. Pero comencé a predicar, me comenzaron a decir, vas a ser catequista, luego vas a ser predicador, tenés que predicar en un velorio, tenés que predicar un novenario, tenés que predicar en 40 días, etc. Entonces, con la luz de la Sagrada Escritura, estos textos, pasajes bíblicos que estoy mencionando, me fueron enseñando que tenía que aceptar la muerte de un ser querido, la partida. Y también tengo que aceptar cuando a mí me toque que también partir. Pero ahí es donde quiero hablar de ese puntito. Ese puntito es trascendental, estimados hermanos, el lapso, el trago amargo de expirar. El último suspiro. En ese último suspiro es donde nosotros como creyentes cristianos que creemos en la resurrección, en la vida eterna, después de la muerte, que vamos a resucitar, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en la fe. Porque el enemigo, hasta en el último momento de nuestra vida, va a querer que traicionemos la fe. Va a querer que nosotros neguemos la fe. ¿Cómo, hermano? Bueno, siempre hay personas utilizadas por Satanás, hasta parientes, incluso familiares, que los van a decir, mira, y vas a dejar morir a tu mamá. Vas a dejar morir a tu papá o a tu hijo, no a tu esposa, y no vas a hacer nada. Pues si vos no querés ir, yo voy a ir por vos donde el brujo. Y no importa, no tenés dinero, yo pongo el dinero. Siempre hay personas que el enemigo va a utilizar para que tu fe, mi fe, hermanos, en el momento de que nuestro ser querido o nosotros estemos a punto de partir a Dios, hacia Dios, digamos, no, yo no quiero morirme. Y el no aceptar la muerte es pecado también. Y el querer seguir viviendo aún a causa de la brujería, hechicería, santería, no importa dónde me metan, pero yo no quiero morir, no quiero dejar este mundo, ahí, hermano, vamos a perder la salvación. De ganada a perdida. Especialmente algunos de ustedes que a lo mejor tienen 40, 50 años de perseverancia, de lucha, imagínense, cayendo y levantando. Y podemos perder la salvación en un momentito ese trago amargo, el lapso de expirar. Por eso te invito a que recuerdes lo que le sucedió al pobre siervo Job. Su misma esposa fue utilizado por Satanás para decirle, mira cómo te tienes de tu Dios. Maldícelo y muérete. Como quien dice, ¿verdad? Yo estoy cansado de lidiar contigo. Ya no me servís para nada. Ya echas humo, porque el pobre Job llegó incluso a un momento dado que se le pudrió la carne con la lepra. Y todo el mundo se burlaba de él. Pero sabe, hermano, aunque han habido personas que han muerto en un estado fatal, pero no han traicionado su fe.
Es decir, Satanás ha hecho lo que ha podido y ha querido para destruirlo. A Cristo, ¿qué le decía? Mira la gente cómo se ríe de ti. Mira cómo se burlan de ti. Ya no sigas en esta travesía. Ya no sigas en estos pasos así. Y tírate y ahí quédate. Renuncia a esa misión. Se reía Satanás, se burlaba de él. Pero Cristo solo lo veía y en su interior decía: no es posible que yo pierda lo que me ha costado. Entonces nosotros, como no queremos sufrir, no queremos entender el lapso de la muerte, y otros piensan, voy a avanzar un poquito por el tiempo, piensan que porque ya murieron, ya están en el cielo. Y sin perseverar. ¿Cómo le llama la iglesia a este día? Fiesta de los fieles difuntos, hermano. Fieles difuntos. No lo globalicemos. Perdóneme, discúlpeme, como dijo acá, ¿verdad? Pero la iglesia celebra a los que dieron la vida por el evangelio. A los que sirvieron en el evangelio y murieron en el evangelio. Si alguien no se arrepintió, mala suerte, hermano. Ya dio cuentas y ya está en el lugar que se ganó. Porque el premio somos nosotros que lo vamos a adquirir, comprar, ganar con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, el cielo, o con nuestra pereza, haraganencia, negligencia, dureza de corazón, infierno. Hermano Marvin, pero ustedes los católicos hablan de una purificación que le llaman purgatorio. Exacto, correcto. Pero ayer creo que hablaba un poquito acerca de eso. Hoy les voy a leer el numeral 1021 o 1021. Escuche lo que dice sobre el juicio particular. Esto lo dice nuestra Madre, la Santa Iglesia. No lo dice Marvin Corado, ¿verdad? La muerte pone fin a la vida del hombre. La muerte. Como tiempo abierto a la aceptación o rechazo. Tiempo abierto. ¿A qué? O aceptamos a Cristo y es igual a decir salvación, o negamos a Cristo, no lo aceptamos, igual condenación. Pero hay un tiempo abierto en que Dios te ha hecho a ti y a mí libre para que decidamos dónde queremos ir, con quién queremos ir. Aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Según de Timoteo 1:10, está bíblicamente también. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo. ¿Ve? Un encuentro de un juicio. Juicio principal en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero la segunda venida, hermano, ya no era oportunidad de arrepentimiento, de conversión. No, es en este tiempo en el que vives tú gozándote de la vida, disfrutando de la vida, o trabajando también, luchando en la vida. Por eso termina diciendo: pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno, como consecuencia de sus obras y de su fe. Y nos pone el ejemplo la parábola de Lázaro y el rico. Y yo, además de poner a Lázaro y al rico, también podemos poner al buen ladrón que se arrepintió en el momento exacto, en el momento correcto, en el momento justo, y se ganó la salvación. Porque habla como consecuencia de sus obras. Yo quería leerles el capítulo 13 del Apocalipsis, en el versículo número 13 y 14. 13 de Apocalipsis, versos, desde el 11 le puedo leer. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Perdón, es capítulo 14, hermano. Capítulo 14. Y habla sobre la hora del juicio. Aquí tengo la otra Biblia, mire. Aquí estamos hablando con la Biblia en la mano, no estamos inventándole. Dice así: aquí está la constancia de los santos. La constancia en la perseverancia. Los santos, los perseverantes, los que han servido, los que han trabajado por amor al reino. Le llama santos.
y ha observado y cumplido los mandatos de Dios y se mantiene fiel a Jesús. Oí una voz celeste desde el cielo que decía: escribe esto, felices los que en adelante mueren fieles al Señor. Felices desde ahora los muertos que mueren al Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras le acompañan. ¿Y qué decía el numeral que estábamos leyendo? Sus obras. La retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras. Las obras son las que acompañarán al muerto, al difunto, después de muerto. Son las que hablarán por ti y por mí. Son las que hablarán delante de Dios. Este trabajó en la tierra por amor al reino. Este me regaló una camisa cuando yo estaba sin camisas. Este me regaló un plato de comida cuando yo no tenía nada que comer. Este me regaló una mi gaseosita o mi refrigerio, mi fresco o un vasito de agua fresca cuando yo no tenía nada que beber. Está en la Biblia. Para eso también podríamos hablar o leer San Mateo capítulo 24 y capítulo 25, donde habla, hermanos, de las obras de misericordia que nos ayudan como un trampolín. Pero eso le ayuda al perseverante. Eso le ayuda al que le ha servido a Dios. Eso va a ser una pequeñito de ayuda. Por eso dice el 10:23, Catecismo: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, ya pasado por la purificación, viven para siempre con Dios, son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Fíjese, en ese momento precioso que ya ganemos la batalla, ya pasó el trago del purgatorio y llega al cielo como consecuencia a su fruto, como consecuencia a su purificación final, van a ver cara a cara a Dios. Y la purificación final consiste en esto: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación final, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es lo que le decía desde hoy. Para Marvin Corado, para su servidor, es muy difícil que una persona muera totalmente en la santidad, excepto la Virgen María y los demás santos. Claro, porque ellos sí eran hombres y mujeres plenamente, totalmente de Dios. Pero usted y yo, hermanos, vamos a morir en la perseverancia, sí, pero a lo mejor con una pequeña migajita, pulgadita, centímetro, milímetro de algún pequeño pecado, como le decía yo, no querer dejar la tierra, no querer dejar este mundo. Y eso es morir imperfectamente purificados para la gloria eterna, porque allá no entrará nada manchado. Lo dice el Apocalipsis, nada manchado. Oye bien eso, apréndete bien esto, porque ese sí lo predican los protestantes, cierto, y es cierto. Por eso es que yo no creo que un protestante esté divulgando que el fulano ya está en el cielo, porque no sabemos si al final duda de su fe, duda. Es que no quiero dejar a mi hijo solo, es que no quiero dejar a mi mamá sola, ya es viuda, no quiero dejarlo huérfano. Y está ahí que Cristo ya caducó su tiempo de vida en ella, en él, pero él no quiere aceptar. Entonces nos dice el numeral 10:30, los que han muerto en la gracia y en la amistad de Dios. En la gracia, fíjense. Posiblemente se le olvidó algún pecadito viejísimo de no confesarlo. Se le olvidó, posiblemente, ¿verdad? Sí ha muerto en la salvación, pero todavía está algo imperfecto. Le decía una migajita, un centímetro, un milímetro, que finitillo. Entonces dice que necesita ser purificado. A esa palabra purificado la iglesia le llama purgatorio.
Para los que dicen, no, es que la Biblia no habla de purgatorio, pero habla de purificar, de santificar. Entonces de eso se trata. Mil disculpas por el tiempo que les he hecho perder, por largo, espacioso, pero es que estos temas son muy amplios, son muy ricos en contenido y no quiero dejarlos ahí en ascuas, a medias, ¿verdad? Queremos que comprendan o entiendan bien el significado sobre la muerte, la preparación para la muerte y que eso nos sirva para llegar a Dios y la salvación. Hasta la próxima.